Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El origen de los iconos encuentra su fundamento en la encarnación de Cristo. Por eso, más allá de tratarse de piezas de arte sacro, instrumentos de catequesis visual o pasajes ilustrativos de las Sagradas Escrituras, son puente y ventana hacia lo absoluto. Son punto de encuentro entre lo material y lo celeste, entre lo visible y lo invisible. Por lo tanto, el icono no pretende despertar el deleite o la admiración de los sentidos, sino que es un objeto de venerable devoción, porque es una representación visible de lo divino y de lo sagrado, porque eleva el espíritu. Hoy le presentaré diversos iconos de la Virgen María en este programa en el que tendremos mucha contemplación de lo divino y de lo sagrado. Como cada semana, les saludo con afecto y agradezco que esté con nosotros en los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy le presentaré un programa especial, un programa diferente, porque le voy a dar a conocer varios iconos de la Virgen María, los más antiguos desde el siglo IV hasta los más recientes desde el siglo XIX. Varios de ellos se encuentran en Roma, otros en Grecia, otros en Rusia, en diversas partes del mundo. Y de estos iconos que le presentaré hoy, pues ellos forman parte de un nuevo libro que acaba de escribir un servidor y que lleva por título Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. En este libro presento 26 iconos de la Virgen María. Hoy, en este programa, le presentaré varios de ellos. Así que le sugiero que se quede con nosotros y me acompañe. Comencemos primero por definir qué son los iconos. ¿Qué es lo que hace que una representación pictórica de Cristo, de la Virgen o de los santos pueda considerarse un icono? Los iconos marianos encuentran su origen tras el Concilio de Éfeso del año 431, a partir de que la Virgen María comienza a ser representada en la iconografía cristiana desde el siglo V y se prolongan hasta el siglo XVII, extendiendo la devoción mariana del pueblo bizantino griego al pueblo ruso. Las características de estos iconos, en los que la Virgen aparece hierática y majestuosa, cubierta de un manto llamado homoforion y con su divino Hijo entre los brazos, se relacionan con su lugar de origen de veneración o con temas escriturísticos o referentes a alguna festividad, dando así origen a las diversas advocaciones marianas de Oriente, que superando a las de Occidente han sido clasificadas en 4 principales grupos de iconos bizantinos: Theotokos, Eleusa, Odigitria y Platitera. La Theotokos, del griego Madre de Dios o la que da a luz a Dios, suele aparecer sedente con el niño Jesús en su regazo, mirando ambos hacia el frente. El homoforion luce 3 estrellas, una en cada hombro y otra en su frente, símbolos de la Santísima Trinidad, que además refieren su virginidad perpetua antes, durante y después del parto. La Theotokos dio origen al icono del arte románico de la Maiestas o Majestad de María. La Eleusa, del griego ternura, conocida también como Glicofilousa, es de origen cristiano copto y presenta la íntima relación entre Jesús y María y el vínculo que los une como madre e hijo. María sostiene al niño mientras él le acaricia el rostro y rodea su cuello o su hombro con al menos uno de sus brazos. Este tipo de icono representa a la Iglesia de Cristo porque muestra el amor entre Dios y el hombre, al tiempo que presenta a María como madre de la Iglesia.
La odigitria, del griego la que muestra el camino, presenta a María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos mientras lo señala, indicando que Él es la verdad. El niño suele sostener en su mano un pergamino con el texto del Evangelio: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El color púrpura rojizo del homoforion de la Virgen es símbolo de realeza, en tanto que Jesús viste de colores blanco, símbolo de pureza, y naranja, que representa la verdad y el fuego del Espíritu Santo. La platitera, del griego la señal, muestra a la Virgen de frente, sentada o de pie, en actitud orante, con su mirada que va más allá del espectador, mientras su hijo, sentado sobre su regazo, nos bendice con la mano. La expresión del niño Jesús suele ser de adulto para indicar que será el Salvador. Algunos iconos de este tipo, conocidos como la Virgen Sagrario, presentan un medallón con la imagen del niño Jesús colocado sobre el seno de su madre en referencia al alumbramiento. Algunos iconos marianos contienen en su entorno las letras IC o XC, que significan Jesucristo, o MP y o Y, que son símbolos de la Madre de Dios. Esto para comenzar, queridos amigos, así que ya sabemos qué son los iconos. Ahora, comencemos con varios de ellos. Vamos primero a la ciudad de Roma, donde se encuentra el icono mariano más antiguo de la urbe. Precisamente para recibir este sagrado icono es que se edificó la Basílica de Santa María la Mayor. Este icono es conocido en Roma como la Virgen Salus Populi Romani, que al español significa la Virgen Salud del pueblo de Roma. El icono mariano de la Salus Populi Romani, atribuido al evangelista San Lucas, es el centro de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma y el fin para el que fue edificada. Durante siglos estuvo en el altar mayor hasta que el Papa Pablo V edificó la Capilla Borghese o Capilla Paulina, en la que reposa su cuerpo, para entronizar sobre el altar mayor el icono de la santa patrona de la urbe. Escrito sobre un tablón de madera de cedro de 117 por 79 centímetros, con marco de bronce incrustado por amatistas, el sagrado icono presenta a la Virgen Madre de Dios ataviada con túnica de color púrpura y cubierta con un maforion azul oscuro con filetata dorada y una gran cruz al centro. Ella no mira al espectador, pues dirige su mirada al horizonte, hacia el pueblo de Dios. Su mano derecha, que porta el anillo de sus desposorios con San José y que muestra con 3 de sus dedos la Trinidad Santa de Dios, y con los otros 3 hace mención a las naturalezas divina y humana de su tierno niño, está posada elegantemente sobre su mano izquierda, en la que sostiene un fino pañuelo de color azul cielo. El niño Jesús, descansando sobre el brazo izquierdo de su madre, con su mano derecha extendida hacia el frente, anuncia, uniendo sus dedos pulgar y anular, que habrá de resucitar al tercer día. Ataviado con una túnica que en su color dorado alude a su divinidad, dirige confiado su mirada hacia su madre, sosteniendo con su mano izquierda las Sagradas Escrituras. La Virgen Salus Populi Romani ha obtenido varios milagros para su ciudad y para los romanos, como el fin de la peste del año 590, cuando el Papa San Gregorio Magno convocó a una jornada de oración con el sagrado icono en solemne procesión por las calles de Roma, hasta que vio al arcángel San Miguel, enviado por la Virgen María, sobrevolar la ciudad y posarse sobre el antiguo mausoleo del emperador Adriano, envainando la espada, en señal de haber puesto fin a la peste. La victoria en la batalla de Lepanto, por la que imploró el Papa San Pío V orando ante el sagrado icono en 1571, y el fin de la pandemia de cólera de 1837 en atención a los ruegos del Papa Gregorio XVI. El 27 de marzo de 2020, el icono fue trasladado a la Plaza de San Pedro para estar presente en la bendición Urbi et Orbi con motivo de la pandemia por coronavirus. El Papa Gregorio XVI coronó el venerado icono en 1838. El Papa Pío XII lo volvió a coronar en 1954 y en 2018 fue restaurado por el Laboratorio de los Museos Vaticanos.
Este sagrado icono suele acudir el Papa Francisco cada vez que va de viaje para encomendarse a la Virgen Salus Populi Romani, y suele también ir a venerar este icono cuando vuelve de su viaje. En Roma, el icono mariano más antiguo de Roma. Ahora vámonos a Polonia. Muy conocido el icono de Nuestra Señora de Częstochowa. Tiene en su rostro 3 rayones provocados por unos militares que trataron de destruirlo. Conozca a Nuestra Señora de Częstochowa. Atribuido a la mano de San Lucas, el icono de la Virgen María Królowa Polski o María Reina de Polonia es reconocible por las 2 cicatrices que cruzan la mejilla derecha del rostro de la Virgen y por la túnica y el maforion decorados con flores de lis. El icono de la Virgen de Częstochowa encuentra su origen en Jerusalén, donde fue hallado por Santa Elena, madre de Constantino, en las excavaciones que practicó en el Valle del Gólgota y en varios sitios de Judea en rescate de los santos lugares, y de donde lo llevó consigo junto con otras reliquias de la pasión y muerte de Jesucristo a Constantinopla, donde estuvo por 500 años para luego ser trasladado al castillo de Belz en Ucrania, donde permaneció 600 años, hasta que en 1382, tras el asedio de los tártaros al castillo, a fin de salvaguardar la imagen de subsecuentes invasiones tártaras, el príncipe Vladislav de Opole lo confió a los monjes paulinos de la Orden de San Pablo I Eremita para ser entronizado en su santuario en la colina de Jasna Góra, en Częstochowa, Polonia. Escrito sobre un tablón de madera de 122 por 82 centímetros, el sagrado icono muestra a la Virgen Madre de Dios dirigiendo su mirada al espectador para presentarle con su mano derecha a su divino Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida, reposando en su brazo izquierdo. El niño Jesús, que sostiene el libro de los Evangelios con su mano izquierda, con la derecha bendice a quienes oran ante él mientras dirige una mirada serena hacia su madre. Ambas figuras irradian nimbos de oro. Las cicatrices en el rostro de la Virgen María fueron causadas por vándalos husitas, seguidores del cismático Jan Hus, precursor del protestantismo, condenado por herejía en 1415 por el Concilio Ecuménico de Constanza. En 1430, tras atacar el monasterio de los Paulinos, los husitas lo profanaron y saquearon, llevándose consigo el sagrado icono. Pero al no poder huir, pues los caballos se negaban a avanzar, pensando que el impedimento lo provocaba la Virgen María, arrojaron al suelo la sagrada imagen que luego de fracturarse en 3 partes, fue profanada por uno de los vándalos al pretender destruirlo con su espada, dejando las huellas de sus 2 afrentas en el rostro de la Virgen, pero no pudo continuar con su destrucción, pues cayó muerto al momento. El icono pudo ser rescatado y se intentó restaurar, pero la inexperiencia de los restauradores se tradujo en un deterioro tan grave que tuvo que ser escrito nuevamente hasta quedar tal como luce en la actualidad. No obstante, las 2 cicatrices han vuelto a aparecer en los diversos intentos por borrarlas. Nuestra Señora de Częstochowa, patrona de Polonia, le llaman con cariño la Virgen Negra. Bueno, ahora le presentaré un icono de mucha tradición antiquísima, que es esta Virgen María, la santa patrona de la Orden de Malta. Lleva por nombre Nuestra Señora de Filermo. Tuvo sus orígenes pues cuando la orden se hizo de él en Rodas, y la ha conservado durante muchos siglos. Ahora lamentablemente no está bajo posesión de la orden, pero se lo presento, Nuestra Señora de Filermo. La Virgen de Filermo, santa patrona de la Orden de Malta, es un antiquísimo icono escrito en un tablón de madera de 44 por 36 centímetros que presenta el rostro y los hombros de la Virgen María ataviada con una túnica verde y un maforion rojo. Atribuido a la mano de San Lucas, el icono llegó a la isla de Rodas flotando sobre las aguas del mar en el siglo VIII.
En 1271, tras la caída de su fortaleza en Siria, los caballeros se vieron obligados a abandonar el último bastión en Oriente y en 1309 tomaron posesión de Rodas, donde encontraron el icono de la Virgen. Lo entronizaron en su capilla monacal y la tomaron como su santa patrona bajo la advocación de la Virgen Theotokos Philermon. Por la invasión musulmana de 1522, los caballeros tuvieron que salir de la isla y allí comenzó un largo peregrinar del sagrado icono, pues los caballeros lo llevaron consigo a Mesina, Nápoles, Civitavecchia, Viterbo, Niza, Villafranca y posteriormente a la isla de Malta. Tras la victoria sobre el asedio otomano de 1565, la orden vivió 2 siglos de esplendor en los que edificaron la ciudad de La Valeta, con su nueva catedral en la que entronizaron el venerado icono. En 1789, durante su incursión a Egipto, Napoleón invadió Malta y exigió a los caballeros abandonar su isla. Pero gracias al celo del gran maestre Fra Ferdinand von Hompesch, el icono pudo ser rescatado y llevado a Trieste y de allí a Roma, de donde fue sacado en 1799 para entregarlo al zar Pablo I, nuevo gran maestre de la orden, quien lo instaló en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde permaneció hasta 1917, cuando fue trasladado al Kremlin, de donde salió a Copenhague para ser confiado a la zarina madre, refugiada en Dinamarca, quien lo confió a sus hijas, quienes a su vez lo entregaron a los obispos de la Iglesia Ortodoxa. Los obispos lo entregaron en resguardo al rey Alejandro I de Yugoslavia, quien lo conservó en el Palacio Real de Dedinje, Belgrado, de donde desapareció en 1941. El icono fue redescubierto en 1997 gracias al empeño de la investigadora italiana Giovanella Berta Ferraris di Celle, quien supo por sus investigaciones en monasterios ortodoxos que el icono se encontraba en el Museo de Cetinje, capital de Montenegro. En 2004, el gran maestre de la orden, Fra Andruberti, y el soberano consejo de la orden acudieron a Cetinje a venerar el sagrado icono de Nuestra Señora de Filermo, su santa patrona reencontrada providencialmente. Sería propicio que en un gesto de nobleza, la República de Montenegro regresara el icono, luego de su tan agitado peregrinaje por el mundo, a sus propietarios originales. Es muy bello el icono de Nuestra Señora de Filermo. Detrás de ella aparecen las 8 puntas de la cruz de Malta. La Virgen no sostiene a su divino Hijo. Es uno de esos iconos en los que aparece la Virgen María sola, sin el niño Jesús. Es momento de hacer una pausa, queridos amigos. Regreso, pero antes, ¿cuáles iconos le he presentado hasta ahora? La Salus Populi Romani, Nuestra Señora de Częstochowa, que está en Polonia, y Nuestra Señora de Filermo. Después de esta pausa, le voy a presentar a la Virgen de la Consolación, a la Virgen del Rosario de San Sixto, a Santa María in Araceli, a la Virgen Fuente de Luz y Estrella del Mar, y a la Virgen de la Intercesión o de San Alessio. Una de las más bellas para mi gusto, la Virgen del Rosario de San Sixto. Hago una pausa, pues. Regresamos con estos iconos y con muchos más, porque ¿cómo no hablarle del icono ruso, la Virgen de Vladimir? ¿Cómo no hablarle del icono de la Virgen de las 3 manos? Muy vinculado con uno de los padres de la Iglesia, San Juan Damasceno. Y cómo no hablar también de la Dormición de la Virgen María, este icono que ha invadido profusamente el mundo, en el que vemos a la Virgen María rodeada de los apóstoles antes de su asunción a los cielos. Todo esto y más después de una pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy tengo el gusto de presentarle a través de la radio varios iconos de la Virgen María. Iconos que forman parte de mi libro más reciente, que lleva por título Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, y que usted puede encontrar ya en la Casa de San José, Ciudad de México, y también en librerías Verbum. Vamos a conocer enseguida el icono de la Virgen de la Consolación,
Un icono que nos muestra también lo peligroso que es intentar restaurar un icono, por los siglos que tiene de antigüedad. Le presento pues enseguida el icono de la Virgen de la Consolación. De ojos grandes y oscuros, impenetrables, extraños para un icono mariano, únicos como los rasgos de su rostro de trazos orientales con la boca pequeña apenas esbozada, el icono de la Virgen que se venera en la antigua Basílica de Santa María la Nueva es considerado una de las expresiones pictóricas más antiguas de la cristiandad y el icono mariano más arcaico de la ciudad de Roma. Una ancestral tradición sostiene que el icono fue llevado de Constantinopla a la urbe en solemne procesión bajo el pontificado de San Gregorio Magno, a fin de implorar a Dios por el cese de la plaga que afligía a la ciudad. Los romanos se sintieron consolados al contemplar ese rostro tan sereno y comenzaron a llamarla Virgen de la Consolación, aunque también la conocen como María del Pueblo y Virgen del Foro, por encontrarse al interior de la Basílica de Santa Francesca Romana en el Foro Romano. Escrito sobre un tablón de 132 por 97 centímetros, el icono muestra a la Virgen María sujetando al niño Jesús con su brazo derecho y señalándolo con su mano izquierda, en tanto que Jesús bendice con su mano derecha, sosteniendo el rollo de las Escrituras en la izquierda. Desde su arribo a Roma en el siglo VI, el icono de la Virgen de la Consolación fue instalado en la iglesia de Santa María la Antigua y luego fue trasladado a la iglesia de Santa María la Nueva. Con la intención de recuperar su primigenio esplendor, fue retocado muy a menudo hasta que para el siglo XII las imágenes originales habían desaparecido bajo otra imagen sagrada. Con ocasión de los trabajos de restauración de la basílica practicados en 1949, se procedió a la limpieza del sagrado icono, pero los restauradores se percataron de que debajo de los rasgos de la Virgen y del Niño se escondían otros más antiguos del siglo V. Se encontró, pues, una singular superposición de figuras y materiales gracias a una operación mediante la que se logró separar ambas imágenes y se consiguió descubrir que los rostros del icono más antiguo no estaban pintados en madera sino en tela y después recortados, por lo que pertenecían a otro cuadro que a consecuencia de los daños de un incendio se habían cortado y pegado en un nuevo tablón. Sobre la superficie habían convivido por siglos capas de pigmentos diferentes. Al temple los más antiguos, la cara, el cuello de la Virgen y el rostro del niño Jesús, y de tiempos medievales los cuerpos y las manos de ambos. De los dos iconos, el más antiguo es una Virgen glicofilousa de particular hermosura, de ojos grandes, oscuros e impenetrables que al mirar nos consuelan, y de trazos que revelan su origen ancestral. Es el icono mariano más antiguo de Roma. Ella es la Virgen de la Consolación y ahora le presentaré pues el icono que, le diré una confidencia, es el que más me gusta a mí. Pero me refiero al rostro de María. Me parece que es un rostro bellísimo. En este icono ella no está con el niño Jesús, aparece solita. Es muy antiguo este icono, del siglo V, y creo que es el rostro más bello de la Virgen María que yo he contemplado. Lleva por nombre la Virgen del Rosario de San Sixto. Uno de los más antiguos iconos marianos que se veneran en Italia se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se conserva en la capilla del convento de Santa María del Rosario en el Monte Mario, la colina más alta de Roma. Originalmente estuvo en la Basílica de San Demetrio en Tesalónica, Grecia, desde el siglo V, de donde se trasladó a Constantinopla y luego a Roma, a un monasterio que se convirtió en uno de los primeros santuarios marianos de la urbe gracias al icono, del que se aseguraba que milagrosamente palidecía el rostro de la Virgen María cada año, del Jueves Santo al Sábado Santo, y que a partir del Domingo de Pascua recuperaba su colorido. Escrito sobre un tablón de madera con la técnica de encáustica antigua, mide 71,5 por 42,5 centímetros y presenta a la Virgen María en el tipo de agios soritiza, sin el niño Jesús, solamente ella con su cuerpo ladeado y con sus manos levantadas en actitud orante. Bajo un maforión oscuro, el rostro de la Virgen Madre de Dios luce bellísimo.
de nariz fina y recta, con boca dulce y caprichosa, de la que parece salir un beso que ruboriza sus mejillas y barbilla, y por debajo de sus espesas cejas, con sus grandes ojos fija su mirada en el espectador para asegurarle que ella es su intercesora en el cielo. A mediados del siglo XX, el icono fue sometido a una restauración que permitió conocer el motivo por el que solamente es posible ver el rostro de la Virgen, pues una intervención practicada en el siglo XVIII comprometió el resto de los pigmentos. En efecto, solo se aprecian las formas antiguas en el rostro, mientras que el resto de la imagen se presenta muy estropeado, pues en la restauración antigua se quiso repintar la imagen mediante una técnica que consistió en aplicar pintura sobre una preparación de cera, yeso y cola, pero como la témpera no se adhería a la pintura, el restaurador la fue eliminando hasta que llegó al estrato original. Se salvó de la furia restauradora el óvalo de la cara, tal vez por su gran belleza, o porque gracias a la gran veneración que se le profesaba, el restaurador ya no se atrevió a eliminar también el rostro. Tan grande ha sido la veneración a este icono que sirvió como modelo que inspiró su reproducción en los siglos XI, XII y XIII en los iconos marianos que se veneran en las basílicas de Santa María en Araceli, de Santa María en la Vía Lata y en el icono de la Virgen de la Intercesión de la Basílica de los Santos Bonifacio y Alessio en la colina del Aventino en Roma. Ella es la Virgen del Rosario de San Sixto. De ese icono, siglos después, se sacaron algunos otros iconos tomando como idea original a la Virgen del Rosario de San Sixto. Son 2 o 3 iconos más. Le presento el primero de ellos, que es muy similar, aunque también con varias diferencias. Lleva por nombre Santa María in Araceli. Esta palabra Araceli, que al español pasa como Araceli. Algunas mujeres llevan el nombre de Araceli, pero Araceli significa altar del cielo. Entonces, Santa María in Araceli es Santa María en el altar del cielo. En la Basílica de Santa María in Araceli, en la colina capitolina, se venera el icono de la Virgen María escrito en el siglo XI, inspirado por otro icono procedente del siglo V que se conserva en el convento dominico de Santa María del Rosario, en el Monte Mario, también de la urbe. Por sus dimensiones pequeñas, el icono revela que fue escrito para la devoción privada de los monjes benedictinos que aquí establecieron su monasterio en el siglo VI, que después fue reedificado por frailes franciscanos en el siglo XII, quienes construyeron la actual basílica. Desde el altar mayor, María acoge al peregrino que contempla su imagen escrita sobre fondo de oro y ataviada con túnica y maforión muy solemnes por su color negro, por sus bordes dorados y por su decoración con cruces griegas en oro. De nariz fina y recta dirige su mirada a quien a su vez la mira y con sus manos le invita a confiarse a su cuidado, como lo demuestra con su mano izquierda que descansa sobre su pecho, indicando que intercede por quienes acuden a ella. Clasificado como Virgen Panagia Agios Oritisa por la ausencia del Niño Jesús, el icono de Santa María in Araceli es considerado milagroso porque a pedido de los romanos puso fin a la peste negra que azotó a la urbe en 1348, como refiere una placa de mármol al ingreso de su basílica. Infinidad de peregrinos aseguran que en diversas ocasiones la Virgen ha llorado por acontecimientos trágicos de Roma. El nombre del icono y el de la basílica Araceli significa altar del cielo debido a una revelación que recibió César Augusto, emperador de Roma, cuando Jesús nació en Belén. Augusto aseguró que la sibila Tiburtina le reveló en sueños que del cielo vendría un Dios de aspecto humano que reinaría por siglos y que juzgaría a las naciones, y que al despertar vio a una mujer con un niño en sus brazos al tiempo que escuchó una voz que le revelaba: «Este es el altar del Señor del cielo». El emperador se postró para adorar al niño y venerar a su madre sin saber que se trataba del recién nacido en Belén, e hizo levantar un altar en el sitio de la aparición, donde posteriormente la madre del emperador Constantino, Santa Elena, hizo edificar allí una primera iglesia a principios del siglo IV.
La experiencia mística de César Augusto permite afirmar que antes de que el cristianismo se extendiese por el Imperio Romano, ya se había edificado un altar en su nombre y que la Basílica de Santa María in Aracelli es la única iglesia cristiana edificada sobre el primer altar a Cristo antes de Cristo, lo que la hace ser única en el mundo. Es el icono de Santa María in Aracelli. Le presentaré otros dos más que proceden también del icono de la Virgen del Rosario de San Sixto. Uno de ellos es el que lleva por título Fuente de Luz y Estrella del Mar, o Fons Lucis Stella Maris, como lo llaman los romanos. Conózcalo. En la Basílica de Santa María in Via Lata, sobre la Vía del Corso de Roma, se conserva el icono mariano de estilo bizantino, aunque escrito en el siglo XII, inspirado en el icono del siglo V que se conserva en el convento de dominicas en el Monte Mario de la urbe. Así como la estrella polar orienta el rumbo de los viajeros, así también este icono de la Virgen Madre de Dios, en el que se le invoca como Fons Lucis o Fuente de Luz, y como Stella Maris o Estrella del Mar, guía los pasos de quienes ya están en el camino de la verdad siguiendo a Cristo. Entronizado en el centro del altar mayor, el sagrado icono, escrito sobre un tablón de madera, presenta a la Virgen María sin el Niño Jesús como Agio Soritisa y también como abogada con la mano izquierda a la altura del pecho y la mano derecha alzada hacia el espectador, expresando su papel de intercesora. A diferencia de los dos iconos de este modelo que le preceden, el de Santa María en la Vía Lata se muestra muy decorado, con filetata dorada en el maforion que la cubre y en las mangas de su túnica, ambos de color negro y detallados con estrellas, con un medallón dorado y con 3 cruces, 2 cercanas a sus hombros a la altura del pecho y una más en la frente en alusión a su virginidad perpetua, todos en hoja de oro, al igual que la diadema que cubre su frente, decorada al pincel con piedras preciosas. No solo la ropa es más rica en detalles, sino que ella misma aparece con algunas joyas, pues lleva aretes y un anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Su hermoso rostro, animado y casi sonriente, que dirige su mirada al cielo en acción intercesora, lo destaca un nimbo de oro. A la altura de sus hombros, 2 flores doradas de 8 pétalos recuerdan que su hijo es de naturaleza divina y que de ella tomó su naturaleza humana. Otra característica de este icono mariano es que lleva escrito en latín el título de su devoción, Fons Lucis Stella Maris, cosa que no ocurre con cualquier otro icono mariano, así como la firma de su autor, que salió a la luz durante su más reciente restauración del siglo XX, un cierto Petrus difícil de identificar. La basílica que alberga este icono encuentra sus orígenes en una capilla sobre la que el Papa Sergio I hizo construir una iglesia en el año 700, que 300 años después fue reemplazada por la iglesia medieval, que posteriormente se remodeló bajo el pontificado de Alejandro VII en el esplendoroso estilo barroco que actualmente luce. Ella es la Virgen Fuente de Luz y Estrella del Mar. Y el otro icono que también se hizo con la idea de la Virgen del Rosario de San Sixto lleva por nombre la Virgen de la Intercesión. También está en la ciudad de Roma y los romanos le llaman también la Virgen de San Alessio. Se encuentra en lo alto de la colina del Aventino, ahí en la ciudad eterna. Ella es la Virgen de la Intercesión o de San Alessio. En la colina del Aventino, entre el río Tíber y el valle del Circo Máximo en Roma, se encuentra la Basílica de los Santos Bonifacio y Alessio, donde se venera el icono de la Virgen María, escrito en el siglo XIII, inspirado por el icono del siglo V de la capilla del convento dominico de Santa María del Rosario, en el Monte Mario de Roma, que es el icono mariano más antiguo de la urbe.
Conocida también como Virgen de San Alessio por la iglesia que lo contiene y Virgen de la Intercesión por la expresividad de la imagen mariana que invita a quien la mira a acogerse a su protección, este sagrado icono se escribió al temple sobre un lienzo de tela que se pegó a un tablón de madera de cedro de 70 por 40 centímetros. La Virgen aparece sin el Niño Jesús, lo que la hace ser una agiosoritisa en la clasificación de los iconos marianos. En su postura luce levemente ladeada, en 3/4 de perfil y ligeramente inclinada como queriendo acercarse a quien la observa para invitarle a acogerse a su protección. Su mano izquierda, extendida por debajo de su pecho, parece mostrar al Hijo que ha inhabitado su seno virginal desde la encarnación hasta la natividad, en tanto que con su mano derecha, con la palma dirigida al cielo, parece indicarle al espectador que como su Hijo procede de lo alto, ella tiene potestad para presentarle sus ruegos como intercesora que es. Su rostro fino, embellecido por un leve rubor, de nariz larga y recta, con boca pequeña aunque de labios ligeramente gruesos, voltea hacia el espectador, a quien ella dirige la mirada serena de sus grandes ojos almendrados, oscuros e inquietantemente penetrantes. Su túnica, de color vermellón oscuro, al igual que el maforion que cubre su cabeza y sus hombros, lucen bellamente decorados con bordes de oro en las mangas de la túnica y en el contorno del velo que cubre su cabeza, de la que emana el resplandor de un nimbo de oro. Una discreta diadema y un medallón dorados ponderan discretamente su serena majestad. El tablón de madera del icono está contenido por un marco de madera bruñida en oro que a su vez sostiene una corona, pues en 1645 la Virgen de la Intercesión fue objeto de coronación canónica decretada por el Papa Inocencio X en atención a la gran cantidad de peregrinos que han acudido a ella a solicitar y agradecer los muchos milagros que han obtenido por su maternal intercesión. En los talleres del Instituto Superior para la Conservación y Restauración de Roma se concluyó en 2015 una intervención al icono a fin de devolverle su antiguo esplendor. El icono de la Virgen de la Intercesión, que se resguarda en la Basílica de los Santos Bonifacio y Alessio, basílica que encuentra sus orígenes en una primera capilla del siglo V. Mire usted cómo la antigüedad de estos iconos se vincula también con la antigüedad de las iglesias en las que se conservan. En muchos de estos iconos, la Virgen María dirige su mirada hacia quien la mira. A veces dirige su mirada a su Hijo como para presentarlo al espectador. En algunos iconos el niño Jesús mira a su madre y en otros nos mira a nosotros, mirando que lo miramos a Él. Y esta es una de las formas en las que estos sagrados iconos nos hablan también a nosotros. Como usted ve, no son piezas de arte, no son elementos decorativos, sino que son objetos de piedad y de devoción. Una pausa breve, queridos amigos. Regreso para presentarle más iconos, posiblemente el más famoso de Rusia, que es la Virgen de Vladimir, también la Virgen de la Clemencia, y como le había dicho, el icono de la Virgen de las 3 manos. ¿Cómo es posible que la Virgen tenga 3 manos en un icono? Eso se lo diré después de esta pausa. Vuelvo con esto y con más. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy pues como que le estoy obsequiando mi nuevo libro a través de la radio, o le estoy animando tal vez a que lo adquiera, no sé. Pero es una de las maneras de poder presentarle a usted un libro, ¿no? A través de la radio. Este libro lleva por título Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Tuvo la bondad de prologarlo el arzobispo de Toluca, Monseñor Raúl Gómez. Y tuvo también el buen gusto, que le agradezco mucho, de escribir el proemio el arzobispo de Antioquía, Monseñor Ignacio Samaán. Ambos se expresan, pues, bellamente de este libro, que está impreso en papel cuché,
para permitir que los iconos que aquí se presentan no pierdan su brillo natural, y también impreso con selección de color, muy cuidado, una obra muy fina para despertar en usted la devoción a Jesús y a su Madre del Cielo, la Virgen María. Continuamos. Vámonos ahora a Rusia para que usted conozca el famosísimo icono conocido como la Virgen de Vladimir. El icono de la Virgen de Vladimir o Vladimirskaya encuentra su origen en Constantinopla, de donde en 1131 fue llevado a Kiev como un obsequio del patriarca de Constantinopla, Lucas Crisoberges, al príncipe Kiev Yuri Dolgoruki. La sagrada imagen recibió el nombre con el que es mundialmente conocida en el año 1154, cuando el príncipe San Andrei I, San Andrei Bogolyubsky para la Iglesia Ortodoxa, lo llevó de Kiev a la ciudad de Vladimir, capital del Principado de Vladimir Suzdal, donde se entronizó en la Catedral de la Dormición de la Madre de Dios, catedral que el mismo San Andrei hizo edificar y dedicar a la Virgen María, proclamada como santa patrona del territorio de Vladimir. Escrito sobre fondo dorado en un tablón de madera de tilo de casi 3 centímetros de grosor, el sagrado icono obedece a la clasificación de las vírgenes eleousas o de la ternura, pues recibe la caricia de su divino Hijo, quien con su brazo izquierdo envuelve el cuello de su madre para traerla hacia él a fin de juntar las mejillas de ambos. La madre, por su parte, con su brazo izquierdo sostiene a Jesús niño, al tiempo que con su mano derecha lo presenta al espectador, hacia quien ella dirige su mirada con evidente orgullo maternal. La vestimenta de la Virgen consiste en una túnica color púrpura oscuro con mangas adornadas por filamentos dorados y en un maforion que cubre su cabeza con las 3 estrellas, de las que solo se ven 2 en referencia a la Santísima Trinidad y a la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto. El niño Jesús viste una amplia túnica dorada con faja plateada. Una característica única que permite identificar fácilmente al icono de la Virgen de Vladimir es que es visible la planta del pie izquierdo del niño Jesús, que luce replegado sobre el vientre de su madre. El icono, que mide 107 por 70 centímetros, ha sido sometido a 4 intervenciones que tuvieron por objeto su embellecimiento. La primera a inicios del siglo XIII, la segunda a principios del XV, la tercera en el año 1514 y la cuarta en 1896. Está bien documentado que la segunda intervención fue hecha personalmente por el iconógrafo Andrei Rublev. La Virgen de Vladimir fue declarada Madre de Rusia por los milagros con los que ha liberado a su pueblo de ataques e invasiones en 1395, 1451 y 1480. En memoria de estos 3 milagros, la Iglesia Ortodoxa rusa la celebra 3 veces al año: el 3 de junio, el 6 de julio y el 8 de septiembre, fechas en las que es sacada de su capilla en la Galería Tretiakov de Moscú, donde se conserva desde 1930 bajo condiciones especiales de conservación. Ahora nos salimos de Roma, queridos amigos, de Rusia, después de conocer el icono de Nuestra Señora de Vladimir. Vámonos a Roma nuevamente. En la Basílica de Santa María in Trastevere se encuentra un icono de dimensiones muy grandes en verdad. Se llama la Virgen de la Clemencia. El arte bizantino absorbe los cánones del arte antiguo tardío de Roma, que en sus expresiones artísticas se arrodilla ante Constantinopla, entregando a la historia formas y rostros solemnes en la pintura. La Basílica de Santa María in Trastevere custodia una huella de esta transición, que es el icono de la Virgen conocido como Madonna de la Clemenza o Virgen de la Clemencia. Escrito sobre un tablón de madera con la arcaica técnica de la encáustica, que utiliza a la cera como aglutinante y como capa protectora que le confiere a los pigmentos un brillo adicional, el icono presenta a la Virgen María en un trono y sobre sus rodillas reposa sentado el Hijo de Dios. El rostro y el aspecto de María recuerdan el porte de una soberana bizantina.
Es una de las imágenes más preciosas del cristianismo, además de ser única en su género por sus imponentes dimensiones de 164 por 116 centímetros. La Virgen Madre de Dios luce hierática y coronada y recubierta de piedras preciosas y de perlas. Por su disposición parecería casi de pie, aunque en realidad está sentada, y sobre sus rodillas con su mano izquierda sostiene al niño Jesús, con la particularidad de encontrarse en la misma línea vertical de su madre, quien de esta manera se convierte en un trono para él. María, sentada en un trono, se hace trono para su hijo. El atuendo de la Virgen es el de una reina, similar al ropaje de la emperatriz bizantina Teodora, representada en los mosaicos de la iglesia de San Vital en Rávena, Italia. En el icono, María luce como reina porque ella es la madre del Rey del universo y es reina del cielo. El ropaje del niño Jesús es de tonalidad púrpura, al igual que el de su madre, color que simboliza autoridad regia, y los restos del oro que alguna vez cubrió en este icono el manto que él sostenía en su mano derecha hace referencia a su divinidad. En la mano izquierda, Jesús sostiene el rollo de las Sagradas Escrituras. Detrás de la Virgen Madre de Dios, los arcángeles San Gabriel y San Miguel protegen con sus manos al divino niño y a su Sagrada Madre. Los cuatro lucen nimbos de oro que simbolizan la irradiación de la luz divina, pues viven en la intimidad de Dios. La sagrada imagen de la Virgen de la Clemencia es considerada milagrosa por la multitud de favores y milagros que ha obtenido en beneficio de los fieles, como la sequía de tiempos inmemoriales a la que puso fin luego de que el icono fue llevado en procesión por las calles de la urbe, implorando el milagro, y al término de la procesión sobre Roma cayó una gran tormenta. Esta es la Virgen de la Clemencia, un icono, ya le había dicho, muy grande, en Roma, en Santa María in Trastevere. Ahora le voy a presentar, si yo le digo, ¿me cree que hay un icono en el que la Virgen María aparece que tiene 3 manos? No me lo creería. De suyo así se llama el icono, se llama la Virgen de las 3 manos. Y he de confesarle que este es el icono que provocó que yo escribiera este libro. Porque cuando supe que hay un icono de la Virgen con 3 manos, investigué y me interesó tanto que dije, esto hay que comunicarlo. Y luego me seguí y encontré muchos iconos más. Bueno, conozca usted el icono de la Virgen de las 3 manos y conozca por qué es que tiene 3 manos. En el siglo VIII, durante el movimiento iconoclasta que destruyó tantas imágenes sagradas, un hombre llamado Juan, originario de Damasco y por ello conocido como Juan Damasceno, empeñosamente defendió la veneración de los iconos sacros. Pronto se hicieron presentes las persecuciones y fue difamado por el emperador iconoclasta León III Isáurico, gobernante del año 717 al 741, quien lo calumnió ante el califa de Damasco, acusándolo de haber entregado los planos de su ciudad al enemigo. En consecuencia, el califa lo hizo aprender y ordenó que se le amputara la mano derecha en una ejecución pública de la sentencia y que fuese exhibida en el mercado de la ciudad. Era el año 717. Luego de tal oprobio y tan terrible castigo, Damasceno acudió a orar ante el icono de la Virgen Madre de Dios y le suplicó que le obtuviese del Señor el milagro de restituirle su mano. Esa mano con la que tanto había escrito en defensa de la fe y en denuncia de la iconoclasia. Exhausto, durante la oración cayó en un sueño en el que vio que la Virgen María venía a él para asegurarle que recuperaría su mano a fin de que continuara con su tarea en defensa de la fe. Al despertarse, Juan vio su mano colocada en su antebrazo, sana y completamente intacta. Agradecido por el milagro, Juan Damasceno colocó sobre el icono, a manera de exvoto, una mano elaborada en plata ilustrando el prodigio celestial. A golpe de vista, el icono presenta 3 manos, las 2 de la Virgen María y la colocada por Juan, resultando en una imagen que provocó la expresión popular de llamarla en griego Virgen Trigerousa o Virgen de las 3 manos. Juan se entregó a la vida religiosa haciéndose monje en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, al que donó su milagroso icono y donde murió hacia el año 787.
Tras la muerte de Juan Damasceno, el obispo de Mar Saba trasladó el icono a un monasterio de Serbia del que luego fue rescatado durante una de las invasiones musulmanas, confiándolo a la protección de la Virgen María. El icono fue atado a un asno que llegó por sí solo a la ciudad del Monte Athos. Al llegar, los monjes recibieron el icono sorprendidos por su misteriosa procedencia y lo entronizaron en la capilla del monasterio de Quilandaro, donde permanece hasta ahora. San Juan Damasceno dejó escrito un impecable sustento al culto de las imágenes al escribir: en otros tiempos, Dios no había sido representado nunca en una imagen al ser incorpóreo y no tener rostro. Pero dado que ahora Dios ha sido visto en la carne y ha vivido entre los hombres, yo represento lo que es visible en Dios. Así que esa tercera mano no es de la Virgen María, sino de San Juan Damasceno, quien, habiendo obtenido por intercesión de la Virgen María este milagro de restaurarle su mano completa, sana y perfecta, pues él en gratitud colocó ese exvoto, digamos, de una mano elaborada en plata. Tengo todavía un icono más que presentarle, y se le conoce como la Dormición de la Virgen María. Tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias ortodoxas, el término dormición no se refiere a inmortalidad. Es verdad de fe, es una gran tradición, tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias ortodoxas orientales, que la Virgen María verdaderamente murió y que tras su muerte fue asunta al cielo en cuerpo y alma, y que vino Jesús a recibir él personalmente el alma de su madre, y que su cuerpo fue llevado al cielo por un cortejo de ángeles que vinieron por ella. Este icono se conoce como la Dormición de la Virgen María y se lo presento enseguida. Los términos tránsito y dormición de la Virgen son expresiones paralelamente empleadas tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias cristianas ortodoxas orientales para referirse no tanto a su inmortalidad como a su incorruptibilidad en el sepulcro, pues la ausencia del pecado original y la santidad perfecta ya desde el primer instante de su existencia exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo, como lo explica San Juan Damasceno, padre de la Iglesia. El Rey viene al encuentro de su propia Madre, acogiendo entre las manos divinas y temerosas el alma de María pura e inmaculada. La idea de que la Virgen subió a los cielos sin morir data del siglo IV, aunque la doctrina que debe tenerse como ciertísima es que la Virgen María murió verdaderamente y que el término dormición, que usan principalmente las iglesias ortodoxas, es referencia de su muerte. Este último suceso de la Virgen Madre de Dios en los momentos de dejar nuestro mundo ha sido plasmado desde siglos en diversos iconos bizantinos que lo ilustran al presentarla yacente sobre un lecho ricamente decorado. Ella luce hierática y revestida por un gran maforión de color vermellón, con sus manos una sobre la otra y ambas reposadas en el pecho a la altura de su corazón. Sus ojos, ya cerrados, son muestra de que ella no sufre la muerte, sino que muere voluntariamente, como también su Hijo murió. En torno al lecho, los apóstoles acompañan a la Madre de su Señor en este tránsito. Sus rostros expresan una tristeza inefable, pues ya no estará con ellos quien es también la Madre de ellos. El apóstol Pedro inciensa el entorno y el apóstol San Juan, inclinándose hacia su cuerpo, le lanza un beso a manera de gratitud y despedida. La escena se ilumina con la presencia de Jesucristo, quien ha venido del cielo a resucitar a su madre y a recibir su alma inmaculada. Rodeado por sus ángeles y revestido por una luz radiante, el rostro de Jesús no expresa tristeza, sino poder y determinación, pues Él es la resurrección, Él es la vida, y por ello en sus manos abraza lo que parece ser un bebé envuelto en lienzos, pero que en realidad es el alma de su madre. En efecto, Jesús recibe su alma y la acerca a su sagrado corazón. Los ángeles formarán enseguida una procesión de gloria que acompañará al Rey y a la Reina del cielo.
El sagrado icono de la dormición de la Virgen María es un signo de la resurrección de cada uno de sus hijos y es muestra visible de que la muerte no tendrá nada de terrible para quienes cumplen la voluntad de Dios. Hay que ver ese icono en la dormición de la Virgen María. Le recomiendo mucho que lo busque y vea qué bello es, y qué solemne, y qué místico. Bueno, hasta aquí, queridos amigos. ¿Cuántos iconos le presenté hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Pero mi libro tiene 26 iconos. Entonces, continúo la próxima semana. Si le ha gustado a usted este programa, no se lo pierda la siguiente semana para presentarle muchos otros iconos más, entre ellos Nuestra Señora de Kazán, el icono de la Anunciación de Ustiug, el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro, de la Madre del Buen Consejo, Nuestra Señora de Pandanasa o Reina de Todo, un icono que proporciona la curación del cáncer a quien con devoción se lo pide. Así que vamos a hacer una pausa de una semana y luego continuamos con más de los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos ha acompañado en la operación técnica Miguel Ángel Mejía. Yo le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde y como ya es una tradición en este programa, le dejo con la bendición del Papa. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.